Buenas noches. Bueno, muy bien. En una jornada donde uno de los protagonistas de la política nacional estuvo en la región, estuvo en la ciudad ya más en un encuentro partidario y dejando definiciones, ¿no? En esta dualidad que tiene Sergio Massa de ser ministro, de hacer actos de gestión y a la vez meter en el medio, en algún discurso, en lo que va expresando, cuestiones que tienen que ver con la campaña y también después en las declaraciones, que no son tantas a veces, pero en las declaraciones periodísticas que da, hablar ya más como el candidato. Un Sergio Massa que viene de estar en los Estados Unidos, que aguardamos pueda anunciar medidas. Digo, venimos hablando de medidas que se tienen. ¿Había alguna que confirmar. expectativa de que algo dijera acá? Sí, No, habíamos de no, eso. Lo mismo pasó en Rosario. Estuvo hasta hace un rato haciendo presentaciones que tienen que ver con la nueva UIF y con cuestiones de la Fuerza de Seguridad en Rosario. No hubo medidas. Sabemos que hay trabajos en el Ministerio de Economía. Y uno entiende, dijo Massa en Washington el otro día, las próximas 48 horas, más claves desde el viernes, el paquete de medidas, que se hablan que podrían ser 2 por día y demás. Veremos si los días cuentan el fin de semana y si tenemos novedades en las próximas horas. Pensaba yo que el viernes pasado habíamos estado acá, cerramos el noticiero y a las 21 Massa anunció el congelamiento de combustibles. Claro. Que el fin de semana se anunció el acuerdo de precios. Entonces no es descabellado pensar que las medidas económicas lleguen en las próximas horas. ¿Todavía vos decís que queda margen? Y para mí, por las últimas acciones, pueden ser, o si no es, yo creo que si no son hoy, en el fin de semana algo va a tener que anunciarse, digo, porque si no, venimos de un gobierno nacional que si bien medio que nos hemos acostumbrado a esto, ¿no? De un gobierno que hace el anuncio de las medidas que se van a anunciar y después se alargan en el tiempo, se alargan. Y bueno, hay una cuestión social que está esperando esas medidas, esas contenciones. Hoy escuchaba a algunos dirigentes gremiales nacionales que están esperando la suma fija, de cuánto debería ser, de cuánto podría ayudar a los trabajadores y trabajadoras desde ese sentido. Pero si vamos al Massa ministro, estuvo de visita en lo que tuvo que ver hoy allí entre Villa María y Tío Pugio con esta presentación de la reversión del gasoducto norte. Y no es porque vayan a hacer una versión distinta, sino porque justamente es eso lo que va a transformar esta obra. Es aquel gasoducto que se utilizaba para traer gas al país, ahora va a ser utilizado para unir Vaca Muerta con el norte del país. Y eso es lo que estamos viendo allí. Hoy ocurrió en Tío Pugio una primera parte de esta obra, ya la vamos a detallar de cuánto es, pero es una obra que viene a cambiar significativamente y es una continuidad de lo que se ha hecho con el gasoducto Néstor Kirchner. Esta reversión que busca llevar el gas de Vaca Muerta a Salta, Tucumán y Catamarca, también abastecer al sector minero y reducir las importaciones de gas con un ahorro de 2.000 millones de dólares anuales. Es lo que marca esta obra, que posibilitará la generación de 3.000 puestos de trabajo directos y 12.000 indirectos, algo que Sergio Massa está usando como caballito de batalla en estas últimas jornadas. Tenemos algunas cuestiones técnicas de la obra para entender de por qué hoy estuvieron en Tío Pugio, por qué vemos todos esos caños allí, en esta empresa y en esta continuidad y en esta obra que le sigue a la del gasoducto Néstor Kirchner. Vamos a compartir una placa en la cual vamos a leer algunas cuestiones. Esta fue una primera de 3 etapas que se vienen a partir de ahora y que hoy marcó el inicio de esta obra. Massa prometió para el corto plazo. 3 etapas tiene esta obra, esta reversión del gasoducto norte. La primera, la construcción del tendido de 123 kilómetros entre Tío Pugio y La Carlota. Massa dijo que es mucho más, hoy lo dijo varias veces en el discurso, es mucho más que un caño enterrado abajo de la tierra. Es conectar energéticamente el sur con el norte del país. Luego, la ampliación de 62 kilómetros de ese gasoducto norte que ya existe y luego las obras que van a permitir la reversión del sentido y que la inyección de gas vaya ahora sí para las plantas en Ferrari de Anfunes, en La Valle también, en Santiago del Estero, en Salta y algunas en Catamarca. Y dejar de importar. Sí, y dejar de importar. Es una cuestión que energéticamente y de soberanía energética es muy importante para el país, como lo fue el gasoducto Néstor Kirchner, y esta es la obra de continuidad. De hecho, hubo presentes en el lugar, además de funcionarios, de estar Martín Gil en el acto, que fue televisado a nivel nacional, de estar la intendenta de Tío Pugio, de haber funcionarios de la provincia, hubo también representantes del sector empresario y representantes de la UOCRA. Vamos a escuchar al representante local de la UOCRA, el secretario general de la UOCRA de Villa María, y también a un representante empresarial sobre esta obra, lo técnico de la obra y cuánto favorece al sector. Normalmente estas obras son de mucha envergadura y mucha cantidad de gente, entonces estamos muy contentos de tenerla por acá, por la zona, que pertenece a nuestra seccional. Para nosotros, para el trabajador es muy importante, principalmente para la UOCRA, para nuestra seccional y para las delegaciones es muy importante porque esto crea fuentes de trabajo genuinos, fuentes de trabajos originales que son de los trabajadores de la zona, ¿no? Por eso es que apuntamos a que los que nos conducen políticamente siempre tengan algo para nuestros trabajadores de la zona. Y eso hace que
se abran un montón de puertas, no solamente para el gremio de la construcción, sino también para los otros gremios hermanos que estamos esperando que suceda esto, ¿no? Esperemos que no haya tanto protocolo y que se largue lo más rápido posible esta obra, que es muy importante para todos. La empresa es SCA Industrial, Sociedad Anónima. Tenemos una marca registrada que es ADMAUS, que especialmente nos dedicamos en ese sector, porque la empresa es muy diversificada, pero en ese sector a equipamiento para personas con discapacidad motriz. ¿Cómo ven este tipo de obras en la región? Este tipo de obras son necesarias porque es necesario el crecimiento del interior y el apoyo, digamos, de todo lo que es el sector energético a las empresas que se están desarrollando en el sector. ¿Qué necesita hoy el empresario del interior, como aquí en Tío Pugio, para seguir avanzando, para seguir creciendo, en momentos por ahí de turbulencia económica? Reglas claras. Mientras existan las reglas claras, uno puede llegar a tener más control en los proyectos nuevos, en el crecimiento de la empresa y, por supuesto, en multiplicar las manos de obra y todo lo que implica para el crecimiento de la Argentina. El puntapié inicial con el gasoducto norte, esta obra que inició hoy, que en realidad se presentó hoy y que va a continuar los próximos meses. Sergio Massa, en el discurso que vino posterior a las entrevistas que vamos a escuchar en un ratito, también habló, ¿no?, de que no creían de que el gasoducto Néstor Kirchner se iba a poder terminar en 10 meses, que se terminó y que confían de que esta obra también va a ser en el corto plazo en cuanto a lo que tiene que ver con la generación de puestos de trabajo. Un ministro, Sergio Massa, que contestó muy pocas preguntas en rueda de prensa a los medios presente, porque después siguió su gira, después se vino, en realidad contestó preguntas, subió al escenario, hizo el acto, salió de ahí, se reunió con militantes, con intendentes en la ciudad de Villa María, se fue a Rosario, donde terminó un acto hace minutos, antes de las 20, y ahora todo indica la agenda que va a retornar a Buenos Aires. Pero en el diálogo con la prensa, dialogó entre otros con nuestro compañero Rodolfo Larose y se refirió en esta dualidad que tiene Sergio Massa de ser un ministro que viene a presentar obras, pero también ya hablar como candidato de los modelos de país que vienen. Y en esto que venimos planteando acá desde el día después de las primarias abiertas, Massa elige como contrapunto a Javier Milei, y un Javier Milei que lo elige a Sergio Massa en los modelos de país, y alguien que queda ahí en el medio es Patricia Bullrich, porque tanto Milei trata de correrla o de ningunear su discurso, como también el propio Sergio Massa. Lo van a notar ustedes en la entrevista que vamos a compartir ahora, donde por momentos sí se los nombra, pero el choque fuerte de modelos de países entre este proyecto y que conduce hoy los destinos del país y la continuidad de este proyecto y el que propone Javier Milei. De hecho, ayer en la reunión con empresarios en Buenos Aires, el propio Massa habló de, parece que hay dos versiones de 2024, ¿no? Si es con una Argentina vinculada con el mundo, por ejemplo con los BRICS, o una Argentina que no, porque ya lo dijo Javier Milei, que no quiere vinculaciones con Brasil y con China. Y de eso le preguntó hoy Rodolfo Larose. Vamos a compartir esta entrevista con Sergio Massa, la rueda de prensa previo al acto que veíamos en pantalla. Hace 48 horas terminó el último capítulo de una negociación muy dura para la Argentina que tiene que ver con, te diría, el primer gran drama que tiene la economía argentina, que es el endeudamiento criminal que en el 2018 sirvió para financiar la salida de fondos de inversión de Estados Unidos que estaban especulando en la economía argentina. A partir de ahí empezó todo un proceso que obligó a la renegociación de las deudas, de los bonos soberanos argentinos. Después vino la pandemia, vino la sequía, vino la guerra que cambió los precios internacionales. La sequía, sabemos el daño, esta región lo sabe tal vez mejor que ninguna otra. En el último año me tocó la responsabilidad de encarar la peor de las crisis económicas y políticas. No soy de los que se esconden cuando viene una crisis, soy de los que pone el cuerpo, va al frente, se hace cargo y enfrenta los problemas. No soy de los que opinan en los canales de televisión. Para mí hubiese sido más cómodo quedarme como presidente de la Cámara e ir a opinar de los problemas de la Argentina desde los canales de televisión, como hacen muchos otros. Y a lo largo del último año, el Banco de Desarrollo Latinoamericano, Qatar, China, obviamente ahora el Fondo Monetario Internacional, de alguna manera nos dieron crédito para sostener la peor sequía de la historia que le toca enfrentar a la Argentina. El ingreso del BRICS, digo, lo que debería ser una buena noticia a nivel nacional, fue muy crítico por parte de la oposición. Bueno, yo
lo que digo es que una cosa es hacer declaraciones para que te la levanten los medios y otra cosa es gobernar, ¿no? Esta idea de que si a mí, yo valoro enormemente que hoy esté acá el secretario de Energía de Córdoba, que haya estado el gobernador electo de la provincia de Jujuy, que es del radicalismo, lo valoro enormemente y además sé que el 10 de diciembre voy a trabajar, por más que hoy estemos en otras fuerzas políticas, voy a trabajar abrazado con Dani Pacerini, con Martín Yarlora y con cada uno de los intendentes de Córdoba, porque en definitiva todos queremos lo mejor para la Argentina y porque además tengo la convicción de convocar a un gobierno de unidad nacional. Ahora bien, en el medio aparecen los que, digamos, creen que las campañas se dan diciendo que cuando el gobierno plantea blanco, uno tiene que decir negro. Yo los invito a que revisen, tanto unos como otros, los tuits del 2018 del entonces presidente Macri festejando que lo invitaban a una reunión del BRIC, no que lo invitaban a ser parte de los BRIC a la Argentina. Me parece que hay que entender que el principal mercado que tienen los productores cordobeses se llama China, tanto de cereales como de carne. Tanto de cereales como de aceite, harina, digo, para que a la hora de escuchar a los candidatos, no solamente le escuchen la declaración que hacen para TikTok o para Infobae, sino que piensen cómo van a sostener el trabajo de los cordobeses. Los principales socios comerciales de Córdoba son Brasil y China. Se pregunta, ¿qué va a pasar con la inflación, el precio del dólar, ministro? Es lo que se pregunta la gente. Bueno, estos últimos 15 días los dólares financieros se han ido estabilizando, hubo un intento especulativo, me parece que hay de todo un poco, ¿no? Es como cuando se intentó generar zozobra en la idea de que aparecían saqueos cuando en realidad aparecieron grupos delictivos armados y promovidos por WhatsApp, lo vivieron en Río Cuarto, inclusive con detenidos, y aprovecho para avisarle y recordarle a los comerciantes riocuartenses que sufrieron esa situación, que tienen disponible un aporte no reintegrable de la Secretaría de Industria del Ministerio de Economía de hasta 7 millones de pesos para recuperar todo lo que esos delincuentes de alguna manera les quitaron, porque entre la gente de trabajo y los delincuentes nosotros elegimos a la gente de trabajo. Bueno, por momentos lo que se ve es un Massa que rompe con su discurso moderado, Gaby. Sí, un Massa que viene ya desde esa noche de las primarias acentuando el discurso, marcando las diferencias. Lo hizo en aquel programa periodístico de Buenos Aires donde estuvieron los tres candidatos ahí poquitos días después de las PASO, pegándole al discurso de los otros candidatos, y acá también se lo ve, ¿no? Con esto de, le critican el ingreso de Argentina a los BRICS, que en algo muy personal es una cuestión muy importante para nuestro país como una economía emergente, y Massa dice, vayan a revisar los tuits de Mauricio Macri, que ahora lo critica, los tuits que festejaba una reunión, dice Sergio Massa, que lo envían invitado a una reunión y ahora están en contra de que ingresemos a ese grupo. Bueno, me parece que vamos a ver mucho más de este Sergio Massa, que como ministro por ahí le cuesta mostrar logros en la economía, pero va a salir a dar ayudas económicas y a la vez va a ir juntando esos apoyos de cara a un futuro gobierno. De hecho, es muy interesante, lo decía Massa recién, porque en videoconferencia estuvieron muchos de los integrantes de los gobiernos del norte. Bueno, uno puede decir, sí, estuvo La Rioja, estuvo Santiago del Estero, estuvo Tucumán, que son gobiernos cercanos a Sergio Massa y al gobierno nacional, pero también estuvo el gobernador electo de Jujuy, y lo destacó, que es de la UCR, y lo destacaba Massa, y nombró muchas veces a Martín Yarlora en el acto, y lo nombró también ahí, a Yarlora, a Pacerini, a los intendentes cordobeses. Dijo, hoy estamos en lugares diferentes, pero después del día de diciembre, cuando sea presidente, vamos a estar en la misma mesa.